En este vídeo vamos a aprender cómo se representan funciones cuadráticas, es decir, funciones cuya representación gráfica es una parábola. Lo primero que tenemos que tener claro es la expresión algebraica de una parábola. Y esa expresión algebraica la podemos ver en la pizarra, es f de x es igual a por x al cuadrado más b por x más c. Por tanto, si la expresión algebraica de mi función tiene esa forma, ya sabríamos que estaríamos hablando de una función cuadrática, a diferencia de la que vimos anteriormente, que era la función afín, que era de la forma f de x es igual a m por x más n. Por tanto, vamos a ver algunos ejemplos para aprender a diferenciar las funciones cuadráticas. Primer ejemplo, el apartado A, f de x es igual a 5 por x al cuadrado más 3 por x menos 6. ¿Es una función cuadrática? Sí, porque cumple la forma a por x al cuadrado más b por x más c, donde la a vale 5, la b vale 3 y la c es igual a menos 6. Es importante los signos de esos coeficientes, no nos podemos olvidar de ellos. Mi apartado B, que ahora voy a llamar a mi función g de x, es igual a menos 8x menos 7x al cuadrado menos 9. Importante, que no vayamos a caer en la confusión. Fijaros, la a es el coeficiente que acompaña a la x al cuadrado, la b es el coeficiente que acompaña a la x y la c es el término independiente, da igual que esté desordenado. Lo ideal sería que nosotros cogiéramos esa expresión algebraica y la ordenásemos, y nos quedaría menos 7x al cuadrado menos 8x menos 9. Y diríamos que la a es igual a menos 7, la b es igual a menos 8 y la c es igual a menos 9. Esto también lo podría haber dicho en la expresión de arriba. Si yo tengo la expresión g de x es igual a menos 8x menos 7x al cuadrado menos 9, yo puedo decir que la a es igual a menos 7, la b es igual a menos 8 y la c es igual a menos 9, estando desordenado, da igual. Lo importante es lo que hemos dicho antes, que no vayáis a decir que la a es igual a menos 8 porque esté en el primer término. Repito porque es súper importante, la a es el coeficiente, el número que acompaña a la x al cuadrado, da igual cómo esté ordenado. La b es el coeficiente que acompaña a la x y la c es el término independiente. Claro, fijaros, una función, en el apartado c, h de x, me la pueden dar como una multiplicación de dos expresiones algebraicas. Me pueden dar como una multiplicación de x más 1 por x más 2. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo identifico yo, a partir de esa expresión algebraica, a partir de esa multiplicación, que estamos tratando con una función cuadrática, una función cuya representación gráfica ahora vamos a ver que es una parábola? Pues lo mismo que hemos dicho siempre cuando teníamos polinomios, cuando teníamos funciones afines. Yo no voy a poder decir nada de esta función hasta que no la tenga reducida y ordenada. ¿Cómo podemos reducir y cómo podemos ordenar esta función? Pues fijaros, me aparece una multiplicación de dos paréntesis. Aplico la propiedad distributiva, es decir, multiplico el primero por el primero por el segundo por el primero y el segundo por el segundo. Y una vez que he realizado la multiplicación, pues vamos a reducir aquellos términos que sean semejantes. Y me quedaría la expresión h de x es igual a x al cuadrado más 3x más 2. Y bueno, con esta expresión pues ya vamos a aprovechar para recordar un poquito que cuando no aparecía un coeficiente no es que fuera 0, como en este caso que aparece una x al cuadrado sola, sino que había un 1 multiplicando delante de esa expresión. ¿De acuerdo? Por tanto, en este caso, la a es igual a 1, la b es igual a 3 y la c es igual a 2, que ya veremos a continuación qué es lo que hacemos con esa a, con esa b y con esa c para darnos las características de mi función cuadrática, de mi función parabólica. Vamos a ver unos últimos ejemplos. Por ejemplo, el apartado D me dice la función j de x es igual a 3x al cuadrado menos 2. Este caso es diferente del apartado C. Fijaros que os he dicho antes, recordar un poquito cuando no aparecía coeficiente. Una cosa es que no aparezca el coeficiente y otra cosa es que no aparezca directamente el término. Aquí el término que no aparece es el de b por x. Está claro que la a es igual a 3 porque es el coeficiente, el numerito que acompaña a la x al cuadrado. Está también claro que la c es igual a menos 2 porque es el término independiente. Y en este caso, como hemos dicho, como el término bx, b por x no existe, la b sería igual a 0. ¿Vale? Muy importante esa diferencia entre el apartado C y el apartado D, cuando el coeficiente es 1 o cuando el coeficiente es 0. Y último detalle importante, fijaros en esa expresión, fijaros en esa función. L de x es igual a 5 por x al cuadrado menos 3x más 2 menos 5x al cuadrado. Claro, esa función no está totalmente reducida porque hay dos términos semejantes. Está el 5x al cuadrado al principio y el menos 5x al cuadrado al final. Pues claro,
De primeras, yo podría pensar que esto es una función cuadrática, que es una función parabólica, ¿no? Porque me aparece por ahí un x al cuadrado. Pero claro, si yo la reduzco, me quedaría la expresión menos 3x más 2. Y una función cuya expresión sea menos 3x más 2 es una función afín, como la que vimos en el anterior vídeo. Sería de la forma mx más n, donde la m es igual a menos 3 y la n es igual a 2. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado que de primeras yo he podido identificar esa función como una función cuadrática, pero cuando ya la he reducido y cuando ya la he ordenado, ya sí puedo hablar realmente de ella. Entonces ya me he dado cuenta de que deja de ser una función cuadrática, no era una función cuadrática, es una función afín que no estaba reducida. Por tanto, vuelvo a repetir, súper importante, mucho cuidado con decir cualquier cosa de una función que no está reducida. Lo de ordenada es menos importante, lo de ordenada quizás es más importante para nosotros a la hora de identificar términos, pero sobre todo, importantísimo, reducir la función para poder hablar de ella y dar después sus características y poder representarla bien. Una vez que sabemos identificar funciones cuadráticas, vamos a aprender a representarla. Entonces recuerdo lo que acabamos de decir, una función cuadrática es de la forma f de x es igual a por x al cuadrado más b por x más c. Y estas van a ser las dos posibles formas que puede tener mi función cuadrática. Recordemos un poquito, cuando teníamos una función afín, su representación era una línea recta que era creciente, decreciente o constante según su pendiente. En este caso vamos a tener una curvita que va a estar abierta hacia arriba o una curvita que va a estar abierta hacia abajo. ¿De qué depende que mi curvita esté abierta hacia arriba, como la imagen de la izquierda? ¿O de qué depende de que mi curvita esté abierta hacia abajo, como mi función de la derecha? Pues va a depender simplemente del valor de la a. Es decir, va a depender del valor del coeficiente principal, el numerito que acompaña a la x al cuadrado. Si la a es mayor que 0, mi parábola está abierta hacia arriba, y si la a es menor que 0, mi parábola va a estar abierta hacia abajo. Esto de todas maneras es como cuando interpretábamos la pendiente de la función afín. No va a ser importante a la hora de representarla, pero sí a lo mejor para corroborar que lo que estoy haciendo está bien. Si yo dibujo mi parábola y mi a es mayor que 0, y al dibujarla me da una parábola abierta hacia abajo, quiere decir que algo habremos hecho mal. Ahora vamos a ver ejemplos. Vamos a dar unos detalles importantes de las funciones cuadráticas, de las parábolas. Fijaros en ambas representaciones. En la representación de la izquierda yo voy a tener el punto más bajo de mi función, el cual recibe el nombre de vértice de la parábola. Y exactamente lo mismo ocurre con la representación gráfica de la derecha, pero en este caso el vértice va a ser el punto más alto de la parábola. Y por dichos vértices van a pasar unas líneas imaginarias verticales, la cual recibe el nombre de eje de simetría. Respecto a lo cual, mi función, mi parábola, es simétrica. Es decir, si yo cojo un punto de mi parábola y establezco la distancia que hay de ese punto al eje de simetría, hay otro punto que se encuentra a la misma distancia simétrico a él. Una vez que hemos visto cuál es la forma de la representación gráfica de una función cuadrática, una parábola, pues vamos a ver un caso concreto, un ejemplo, y vamos a ir calculando punto a punto, característica a característica de ella. Lo primero que tengo que ver es que en este caso la a sería igual a 1, ya que no aparece el coeficiente, pero sí está el término, por tanto, delante del x al cuadrado habría un 1. Si hubiese sido menos x al cuadrado, el coeficiente del x al cuadrado hubiese sido menos 1. Por lo tanto, fijaros, la a es igual a 1, la b es igual a menos 6 y la c es igual a 5. Como la a es igual a 1, pues ya sabemos que la representación que nos va a dar va a ser de esta forma. Una parábola abierta hacia arriba. Establecemos nuestro eje de coordenadas, nuestro eje horizontal x, nuestro eje vertical f de x, y lo primero que vamos a aprender a calcular es el vértice de la parábola. El vértice de la parábola, que lo vimos anteriormente, era el punto más elevado de la misma o el punto más bajito de la misma. Entonces, claro, un punto tenemos que recordar que en mi eje de coordenadas tiene coordenada x y coordenada y. ¿Cómo calculo la coordenada x y cómo calculo la coordenada y del vértice? Con la siguiente fórmula. Para calcular la coordenada x, pues nos fijamos, tenemos que calcular la fórmula menos b partido de 2a. Esto siempre va a ser igual para todas las parábolas. Lo que va a variar es el valor de la a, de la b y de la c, pero la fórmula para obtener el vértice de la parábola es siempre la misma. Entonces, claro, en este caso, la b es igual a menos 6. Como mi fórmula me dice que el numerador de esa fracción es menos b, yo voy a tener el numerador menos 6.
Y como la es igual a 1, pues en el denominador de la fracción voy a tener 2 por 1. Menos 6 es más 6 y más 6 entre 2 es igual a 3. Por tanto, la coordenada x de mi vértice es x igual a 3. Y ahora, ¿cómo calculo la coordenada y, la coordenada f de x de mi vértice? Pues viendo cuánto vale la función cuando la x vale 3. Y para ver cuánto vale la función cuando la x vale 3, simplemente tengo que sustituir en mi función. Por tanto, la coordenada y de mi vértice es igual a menos 4. Importante que nos fijemos, ¿cómo calculo la x? Aplicando la fórmula menos b partido de 2a. Cuando hemos calculado la x, en este caso me ha dado x igual a 3, ese es el valor que yo sustituyo en la función. Y calculo f de 3. Y me ha dado en este caso menos 4. Por tanto, mi vértice va a estar en el punto 3 menos 4. Y además sé que por mi vértice va a pasar una recta vertical, el cual se denominaba eje de simetría. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que tenemos el vértice y sabemos que mi parábola va a ir abierta hacia arriba. Pero claro, yo no sé si va a tener la siguiente forma o la siguiente forma o cualquiera de las formas que podría tener una parábola cuyo vértice fuese el 3 menos 4. ¿Cómo calculo por tanto la representación exacta de mi función cuadrática? Pues lo primero que vamos a hacer, una vez que hemos calculado el vértice y el eje de simetría, es calcular los puntos de corte de mi función. Es decir, vamos a calcular dónde mi función corta al eje horizontal, al eje x, y vamos a calcular dónde mi función corta al eje vertical, al eje f de x. Vamos a calcular primero los puntos de corte con el eje x, con el eje horizontal. Entonces lo que nos tenemos que dar cuenta es que todos los puntos que están sobre el eje horizontal, cojamos el punto que cojamos, va a tener la forma x, 0. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que encontrar pues el valor de la x para el cual mi función es igual a 0. Recordamos un poquito esto para no liarnos. Cuando yo tengo un punto x, y es igual que decir x, f de x. Por lo que si me están diciendo que mi coordenada y tiene que ser igual a 0, al fin y al cabo lo que me están diciendo es que f de x tiene que ser igual a 0. Por lo que yo tengo mi función f de x es igual a 1 por x al cuadrado menos 6x más 5. Sustituyo donde aparece f de x, pongo 0, que es la condición que me están dando. Y ahora me queda resolver una ecuación de segundo grado. Una ecuación muy sencilla, completa, de segundo grado. Poner la ecuación de esta forma daría igual, pero como realmente estamos acostumbrados a resolver ecuaciones de segundo grado con el polinomio a la izquierda y el 0 a la derecha, pues lo ponemos de esta forma. Aún así, da igual decir que 0 es igual a 1 por x al cuadrado menos 6x más 5, que 1 por x al cuadrado menos 6x más 5 es igual a 0. Lo dicho, es una igualdad, decir lo de la izquierda es igual a lo de la derecha, y es lo mismo que decir lo de la derecha es igual a lo de la izquierda. Utilizamos a continuación la fórmula de la ecuación de segundo grado para resolverla. Y obtengo como primera solución 6 más 4 partido de 2, que es 10 partido de 2, que es 5. La primera solución es x sub 1 igual a 5. Y una segunda solución que es 6 menos 4 partido de 2, que es 2 partido de 2, que es 1. Por tanto, la segunda solución, x sub 2, es igual a 1. ¿Qué significa que x sub 1 sea igual a 5 y que x sub 2 sea igual a 1? Pues fijaros, los puntos de corte con el eje x eran de la forma x, 0. Por tanto, el primer punto de corte con mi eje x va a ser el 5, 0 y el segundo punto de corte con mi eje x, con mi eje horizontal, va a ser el 1, 0. Por lo que ya he calculado los puntos por donde mi parábola va a pasar, va a cortar al eje horizontal. Y ahora pues tendré que hacer exactamente lo mismo para calcular el punto de corte con mi eje vertical, con mi eje f de x. Eje f de x o eje y, como prefieras llamarlo. Ahora bien, ¿por qué pongo un único punto de corte y no pongo puntos? Pues bien, porque mi parábola nada más que va a cortar una única vez a mi eje vertical, a mi eje f de x. Lo corta nada más que una vez y siempre lo va a cortar una única vez. Siempre va a haber un punto de corte con el eje y. Veremos a continuación que esto no ocurre con los puntos de corte con el eje x, con mi eje horizontal. Hemos visto este ejemplo, bueno, que hemos encontrado dos puntos de corte, pero podría ser que no hubiese puntos de corte o que hubiese nada más que un punto de corte con el eje horizontal.
Igual que pasaba anteriormente, ¿qué forma tienen los puntos de corte con el eje Y? Es decir, ¿qué forma tienen todos los puntos que están sobre el eje Y, sobre el eje f de x? Si me fijo en todos esos puntos que yo he puesto sobre el eje f de x, sobre el eje vertical, son de la forma 0, coordenada y, 0, algo. Claro, ese algo pues será lo que vale mi función cuando la x es igual a 0. Recordad cuando sacábamos valores, mi tablita de valores, una función afín, yo ponía x, f de x, y decía para x igual a 0, calculaba f de 0. Para x igual a 1, calculaba f de 1. En este caso, como todos los puntos son 0, algo, pues tendré que calcular el punto 0, f de 0. Claro, en este caso es más fácil, pues yo voy a coger mi función, que es f de x igual a 1 por x al cuadrado menos 6x más 5, y voy a calcular cuánto vale f de 0. Fijaros, sería igual a 5, como no podía ser de otra forma, sería el término independiente. Por tanto, ya habría calculado el punto de corte con el eje Y, que sería el punto 0, ¿cuánto vale f de 0? 5, pues sería el punto 0,5. Y lo represento en mi eje de coordenada, el 0,5. Fijaros que ya va cogiendo forma. Tengo el vértice, tengo dos puntos donde corta mi eje horizontal y tengo un punto más donde corta a mi eje vertical. Entonces, claro, la forma de la parábola ya la va cogiendo. Si yo uniera esos puntos, ya más o menos un esbozo de la parábola, un pequeño dibujo aproximado de la parábola, lo podría tener. Ahora bien, cuanto más puntos calcule, mejor va a ser mi representación. Eso es lo que se llama de calcular ahora puntos auxiliares. Y el primer punto auxiliar que voy a calcular sin hacer ninguna operación es el siguiente, y lo voy a calcular por simetría. Vosotros fijaros en ese punto, el 0,5. Se encuentra a una distancia de 3 unidades, a una distancia de 3 cuadraditos de mi eje de simetría. Eso quiere decir que a la derecha del eje de simetría va a haber otro punto que también va a estar a 3 unidades de distancia, a 3 cuadraditos de distancia. Por tanto, fijaros, he calculado un punto auxiliar, un punto extra de mi parábola, simplemente utilizando la simetría. Y ese punto es el 6, 5. Que lo podría haber calculado perfectamente sin hacer simetría. Yo simplemente cojo x igual a 6 y calculo cuánto vale mi función cuando la x vale 6 y me hubiese dado f de 6 igual a 5 y hubiese tenido por tanto el punto 6, 5. Ahora que queremos seguir calculando puntos auxiliares, por lo menos dos más, vamos a calcular dos más o vamos a calcular uno y vamos a sacar su simétrico. Vamos a ver cuánto vale la función cuando la x es igual a 2. Si os fijáis, le tenemos que dar valores a izquierda y derecha, lo que nos convenga, lo que nos parezca oportuno, a la izquierda y derecha de mi eje de simetría. Calculo por tanto a continuación f de 2 y sería igual a menos 3. F de 2 es igual a menos 3. Por tanto tengo el punto 2 menos 3. Y ahora fijaros, ¿podría calcular cuánto vale mi función cuando la x es igual a 4? Pues sí, me podría poner a hacer f de 4 y ver cuánto vale mi función cuando la x es igual a 4. Pero fijaros por simetría, ese valor, el 2 menos 3, tiene un punto simétrico con respecto al eje de simetría, que sería el 4 menos 3. Es decir, que la función, cuando la x vale 4, es igual a menos 3. ¿Que no caemos en esto de ver o calcular puntos simétricos? Pues directamente digo, para x igual a 4, voy a ver cuánto vale f de 4. Y vemos que es exactamente lo mismo que lo que hemos obtenido por simetría. Entonces fijaros ya la parábola, la forma que va cogiendo, ya si va cogiendo forma de parábola, ya si uniese esos puntos ya tendría una muy buena representación de lo que estaba buscando en un principio. Aún así, si quisiera calcular más puntos auxiliares o si me hiciera falta calcular más puntos auxiliares para tener una buena representación, tendría que ir sacando puntos. Por ejemplo, le podría dar a la x el valor x igual a menos 1 y calcular su simétrico, o el valor incluso pueden ser decimales, fracciones, depende de lo que nos vaya interesando. Este ejemplo es un ejemplo sencillo que tiene coeficientes enteros, pero yo a la x le puedo dar el valor que yo quiera, siempre también que me convenga. Uno los puntos de la mejor manera que pueda, siempre teniendo cuidado de que el vértice hace una curvita. No vayáis a poner el vértice picudo porque ya dejaría de ser una parábola. ¿De acuerdo? Entonces hago mi unión de puntos haciendo una curvita, en este caso en el punto más bajo de mi función, que sería el vértice de la parábola.
Y os doy un consejo, un detalle, exactamente el mismo que cuando vimos la función afín. No vayáis a terminar vuestra función en los puntos que habéis dibujado. Es decir, en ese punto 0,5 y en ese punto 6,5 no vayáis a terminar ahí la función. La función continúa, tanto a derecha como a izquierda. Ramas infinitas. La parábola tiene ramas infinitas. Y ya habríamos acabado la representación, en este caso, de este ejemplo concreto de mi función parabólica, de mi función cuadrática. Todas se hacen exactamente igual. Lo primero, calcular el vértice. Lo segundo, calcular los puntos de corte con el eje X, con el eje horizontal. Lo tercero, calcular el punto de corte con mi eje vertical, con mi eje Y o f de X, como prefieráis llamarlo. Y a continuación, si no tengo puntos suficientes, siempre es aconsejable sacar un par, calcular puntos auxiliares. Vamos a ver a continuación algunos ejemplos en los que nos van a aparecer algunas características particulares, algunos detalles que tenemos que tener cuidado. Fijaros, si me aparece la función f de x igual a x al cuadrado, lo primero que tengo que caer es que el coeficiente, el número que acompaña a la x al cuadrado, es un 1. Ese 1 no me lo va a dar el ejercicio, ese 1 tengo que caer yo que está ahí. Igual que tengo que caer que la b es igual a 0 y que la c es igual a 0, porque no aparecen términos con x ni aparece término independiente. Fijaros, esa sería la representación una vez que ya hemos hecho todo el estudio de calcular el vértice, los puntos de corte con el eje X, los puntos de corte con el eje Y y los puntos auxiliares. Cuando estoy calculando el vértice me habría dado en el punto 0, 0. Y hubiésemos dicho que en x igual a 0 estaría mi eje de simetría. ¿Qué va a ocurrir en este caso, en este ejemplo concreto, cuando intente calcular los puntos de corte con el eje X, con el eje horizontal? Pues que nada más que va a haber uno y que va a coincidir justo con mi vértice. ¿Qué ocurre cuando voy a calcular el punto de corte con el eje vertical, con el eje f de x? Pues que va a haber uno nada más, como tiene que haber, siempre tiene que haber un punto de corte con el eje vertical, siempre, y va a coincidir también con el punto 0, 0, que es mi vértice. Por tanto, ¿qué ocurre en este caso? En este caso hubiese ocurrido que al calcular el vértice, los puntos de corte con el eje x, los puntos de corte con el eje y, me da siempre el mismo punto. Eso quiere decir que si yo no tengo dibujado nada más que voy a tener el vértice y el eje de simetría. ¿Qué tendría que calcular? Pues tendría que calcular muchísimos puntos auxiliares. Y calcularía, por ejemplo, este punto de aquí, que sería el menos 2, 4. Y por simetría sacaría el 2, 4. Podría calcular también el menos 3, 9. Y por simetría sacaría el 3, 9. Y más o menos con el vértice, dos puntos auxiliares y sus simétricos, pues podría tener más o menos la forma, el esbozo, una buena representación de la parábola. Sería un caso particular que calculando los puntos de corte con los ejes y el vértice anteriormente, pues no tendría realmente ninguna información. Bueno, podría saber que la parábola está abierta hacia arriba, porque la a es igual a 1 es mayor que 0. El mismo caso tendría si tuviese la función f de x es igual a menos x al cuadrado. En este caso sabría que la a es igual a menos 1, que la b es igual a 0 y que la c es igual a 0. Tendríamos que el vértice es el punto 0, 0. En este caso, como la a es igual a menos 1, pues sabemos que mi parábola va a estar abierta hacia abajo. Me pongo ahora a calcular los puntos de corte con el eje X, con el eje Y y coinciden con el vértice. Por lo que me pasa igual que en el ejercicio anterior, en el ejemplo anterior, que no tengo mucha información. Tendría la información del vértice, mi eje de simetría y que mi parábola está abierta hacia abajo. Pues tendría que calcular muchos puntos auxiliares. Podría calcular, por ejemplo, para x igual a menos 2, f de menos 2 es igual a menos 4. Y podría calcular su punto simétrico, que sería para x igual a 2, f de 2 es igual a menos 4. Y podría calcular también otro punto para x igual a menos 3, f de menos 3 es igual a menos 9, y su simétrico x igual a 3, para x igual a 3, f de 3 es igual a menos 9. Mucho cuidado en este tipo de ejercicio, en este tipo de función, cuando sustituís el x igual a menos 3, por ejemplo. Claro, yo tengo la función f de x igual a menos x al cuadrado. Ese menos está fuera del cuadrado. Entonces, cuando yo sustituyo la x, pues por ejemplo, menos 3, me quedaría menos 3 al cuadrado. Ese menos 3, si está entre paréntesis, elevado al cuadrado, menos 3 al cuadrado es 9, y 9 con el signo negativo que había delante de ello, que no le afectaba al cuadrado, es igual a menos 9.
Fijaros ahora en el siguiente ejemplo, f de x igual a 1 por x al cuadrado menos 6x más 9. Y esta sería su representación gráfica. ¿Qué podemos observar de ella? Pues bueno, que la a es igual a 1, por eso nos ha dado que es una parábola abierta hacia arriba. Su vértice, por donde pasa el eje de simetría, va a coincidir justo con el punto de corte con el eje X, con el eje horizontal. En este caso la parábola nada más que va a cortar una única vez a mi eje horizontal. Cuando esto ocurre es porque el vértice está posicionado sobre el eje horizontal. Fijaros, ese sería el cálculo del vértice, me da el punto 0, 0, como podemos corroborar en mi representación gráfica. Fijaros, calculo ahora los puntos de corte con el eje X y me dan 2 puntos, es verdad que me da el 3, 0, pero es que también me da el 3, 0. Eso es lo que me dice que nada más que es un único valor. Calculamos el punto de corte con el eje Y, haciendo f de 0, y me sale el 0, 9. Con el 0, 9 lo que podría hacer es calcular su simétrico, que sería el 6, 9. No me haría falta tener que calcular f de 6 para calcular cuánto vale cuando le equivale 6 la función. Y calcularía una serie de puntos auxiliares para completar mi representación gráfica. Y para finalizar la aplicación, pues vamos a ver la función f de x es igual a menos x al cuadrado más 4x menos 5. Lo primero caer que el coeficiente principal, es decir, el coeficiente que acompaña a la x al cuadrado, es menos 1. Por tanto, la a es igual a menos 1, la b es igual a 4 y la c es igual a menos 5. Y ahora pues tendría que calcular el vértice, los puntos de corte con los ejes y los puntos auxiliares. Yo, igual que las anteriores, os voy a dar ya la representación hecha, que sería la siguiente. Entonces, claro, de esa representación vamos a ir sacando vértices, puntos de corte y puntos auxiliares y vamos a corroborar que lo que estamos haciendo está correctamente. Calculo el vértice, como la x igual a 2, voy a calcular f de 2. Al calcular f de 2, tened cuidado, lo que hemos dicho anteriormente, que ese menos x al cuadrado, el menos, no está siendo afectado por el 2. Entonces, cuando yo introduzca el valor 2 en la x, me quedaría 2 al cuadrado que es 4, con el menos que está fuera, menos 4. Y el vértice me ha dado el punto 2 menos 1. Por ese punto, pues va a pasar mi eje de simetría. Y ahora fijaros, yo voy a ponerme a calcular los puntos de corte con el eje X, es decir, voy a calcular los puntos de corte con el eje horizontal. Pero claro, ¿qué información tengo yo hasta ahora? Sin ver la gráfica representada al 100%, pues yo tendría mi vértice y tendría mi eje de simetría. Claro, yo a partir de mi vértice y a partir de la a, fijaros, la a es igual a menos 1, es menor que 0, yo sé que mi parábola va a estar abierta hacia abajo, es decir, las ramas de la parábola van a ir hacia abajo. Entonces, cuando yo me ponga a calcular los puntos de corte con el eje horizontal, si mi vértice está por debajo del eje horizontal y las ramas de la parábola van para abajo, no va a haber puntos de corte con el eje horizontal, no va a haber puntos de corte con el eje X. Eso algebraicamente, ¿cómo se va a visualizar? Pues fijaros. Intento calcular los puntos de corte con el eje X, intento por tanto resolver la ecuación menos x al cuadrado más 4x menos 5 igual a 0, y cuando utilizo la formulita de la ecuación de segundo grado, me aparece una raíz con un radicando, es decir, lo que hay dentro de la raíz, negativo. Me aparece la raíz de menos 4. Y como la raíz de menos 4 no existe, no existiría, por tanto, solución real. Eso es lo que quiere decir que no habría puntos de corte con el eje X, no habría puntos de corte con el eje horizontal. Realmente es una cosa que no nos habría hecho falta hacer si hubiésemos caído en lo que hemos dicho anteriormente. Mi vértice ya está por debajo del eje horizontal y la parábola va abierta hacia abajo, no hay punto de corte con el eje X. Lo mismo pasaría si el vértice está por arriba del eje horizontal. Si está por arriba del eje horizontal y las ramas van hacia arriba, tampoco habría puntos de corte con el eje X. Ahora, con el eje Y, con el eje f de x, siempre va a haber un punto de corte, que en este caso sería el punto 0 menos 5, y bueno, pues ya directamente podemos calcular su simétrico, que sería el punto 4 menos 5. ¿Qué tendríamos de esta parábola? Pues tendríamos su vértice y tendríamos dos puntos. Uno que lo hemos sacado del punto de corte con el eje Y y el otro que hemos hecho el simétrico. Ahora bien, con un único punto, el vértice y dos puntos más podríamos representar una buena parábola, pues quizás nos harían falta más puntos, y eso lo sacamos con los puntos auxiliares.